Continuamos con la explicación del capítulo 4, configuración del switch. Veremos el funcionamiento de SSH. SSH o Shell seguro es un protocolo que proporciona una conexión segura, es decir, una conexión cifrada a un dispositivo remoto basado en las líneas de comando. Como vimos en el video anterior, es posible que yo pueda ingresar a un dispositivo de forma remota, no estando en las mismas instalaciones dentro de la red local. Ahora, esto es muy importante porque al estar fuera de las instalaciones, incluso si estuviéramos dentro, hay que aplicarle una capa de seguridad. Entonces, por lo general, SSH se utiliza en sistemas basados en Unix. Este protocolo es bastante famoso, es bastante conocido, pues sí es un estándar de los que se utilizan en la actualidad. No solamente funciona para dispositivos de red como Cisco, sino que también es muy utilizado para servidores como Windows, como Linux, como base de datos, etc. El sistema operativo de Cisco pues también admite este protocolo. Ahora, para habilitar este protocolo en los switches Catalyst 2960 se requiere una versión del sistema operativo que incluya características y capacidades criptográficas. Quiere decir de que para que un dispositivo pueda utilizar SSH, pues debe de soportarlo el sistema operativo. Este protocolo reemplaza a Telnet. Recordemos de que Telnet pues es el protocolo que hemos visto hasta el momento para poder realizar conexiones de forma remota, hacerlo por medio de la red, no importando el tipo de medio, ¿verdad? Si es por medio de Wi-Fi, si es por cable red Ethernet, si es por fibra óptica, etc. Yo puedo ingresar a través de Telnet, pero SSH pues es el reemplazo para las conexiones de administración. Esto debido a que Telnet carece de seguridad y SSH pues tiene sólidas características de cifrado. SSH utiliza el puerto TCP22 y Telnet el puerto 23 por si yo necesito pues configuraciones de firewall. Ahora, ¿qué sucede? Por lo general, cuando nosotros realizamos una conexión de forma remota de cualquier tipo, no necesariamente tiene que ser por medio de administración, recordemos que si yo estoy en mi computadora y estoy realizando una búsqueda en una página web, ¿verdad? Nuestro pues paquete viaja a través del mundo por medio de internet hacia un servidor. Ese servidor pues es muy posible que se encuentre en otro país. Ahora, el problema de todo esto es de que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un login, hablemos de un login que es algo bastante importante, un login en donde yo coloco mi usuario y mi contraseña, ¿verdad? Yo coloco mi usuario en mi computadora al igual que mi contraseña, pues nuestra PC los empaqueta en un mensaje y los envía a través de la red, ¿verdad? Entonces este mensaje pues va a pasar por diferentes routers con varios caminos que proporcionan redundancia hasta poder llegar a su objetivo. El problema realmente recae pues si alguna persona pues malintencionada estuviera acá, ¿verdad? Y pudiera capturar mi paquete, que esto se puede hacer por medio de un montón de sistemas operativos o por medio de software. Entonces al momento que captura mi paquete es posible que contenga este mensaje y pueda abrirlo. Entonces cuando lo abra, si el paquete va en texto plano, va a poder ver mi contraseña y mi correo, ¿verdad? Va a poder ver mi usuario y también va a ver mi password. Y eso pues es un problema bastante grande, ¿verdad? Porque pues ahí estamos perdiendo uno de los pilares de la seguridad informática, que es la confiabilidad. Entonces, o incluso puede llegar a alterar mi paquete. Esto sucede tanto en redes WAN como en redes locales y es un problema que yo debo de poder pues evitar a lo máximo posible. Entonces, Telnet es este tipo de, o Telnet utiliza este tipo de configuraciones, o sea, no encripta los datos sino que los envía por medio de texto plano. Entonces imagínense, ustedes están acá y quieren configurar un router o un switch, porque realmente aplica para los dos, y ustedes ejecutan el comando enable secret y una contraseña. Entonces ese paquete va a viajar hasta el router. Pero por ejemplo que aquí en medio hubiera un switch y pues hay una persona no autorizada que me roba la información, de nuevo va a poder abrir este paquete y cuando lo abra pues va a ver que yo ejecuté el comando enable secret
incluso pues va a poder ver cuál fue la contraseña que yo le coloqué, y ese es un problema bastante grande. Entonces, ¿qué nos soluciona SSH? Básicamente SSH lo que nos provee pues son características de cifrado. Entonces, básicamente esto viene siendo algo como que lo que les voy a mostrar. Cuando yo cifro la información, estoy preparando o estoy preparado para que cualquier persona pueda ver los datos y aún así no pueda entenderlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes pues ejecutaron una contraseña, enable secret class, entonces SSH antes de enviar el paquete por la red procede a colocarle una llave, ¿verdad? Y con esa llave lo cifra y transformamos esto en un montón de caracteres que realmente no tienen un significado si nosotros no tenemos esa llave. Entonces, con esta llave nosotros podemos transformar mi clave class en algo cifrado, como este conjunto de caracteres que no tiene nada. Entonces, si la persona malintencionada llega a abrir mi paquete, pues obviamente lo va a ver, pero se va a encontrar con esta contraseña o se va a encontrar con este texto que realmente no me dice qué comando estoy ejecutando, qué tipo de información estoy enviando, y por lo tanto pues ya se vuelve un mensaje protegido. Esa seguridad es la que nos provee SSH. Entonces, en la actualidad pues se recomienda dejar el uso atrás de Telnet y enfocarnos únicamente en SSH por estas propiedades. Además, el SSH nos provee también ingresar por medio de usuario y contraseña. Entonces ya no tenemos una contraseña única, sino que yo puedo tener varios usuarios y a cada usuario le doy una contraseña. Incluso pues más adelante, en módulos más adelantados, podemos ver que yo puedo configurar comandos de forma jerárquica, o sea, crear usuarios para administradores que tengan todos los comandos, usuarios para mi personal técnico que tengan, por ejemplo, el 50% de mis comandos o que solamente puedan ejecutar comando show, etc. Entonces, también puede soportar usuarios independientes, a excepción de algo que pues hacía Telnet, que Telnet pues había una contraseña para todos y pues esa era la que se utilizaba. Recordando esta configuración, ¿verdad? Para poder implementar Telnet igual SSH, nosotros necesitamos que mi dispositivo tenga una IP, porque así puedo acceder a esa IP. Entonces, recordemos que para configurar un switch ingresábamos a la interfaz VLAN 1, IP address, le colocábamos una IP junto con su máscara de su red, no shutdown para habilitar la dirección interfaz virtual y con exit. Con esto le configuramos nosotros una IP a mi switch. Ahora, ¿cómo activamos Telnet? Recordemos que entramos a la configuración global, entramos a las líneas de terminal virtual. Recordemos que esto es la cantidad de conexiones simultáneas, donde la primera conexión es la conexión 0. Entonces, si hay dos personas conectadas al dispositivo es conexión 0 y conexión 1. Aquí yo estoy habilitando desde la conexión 0 hasta la 4. Quiere decir 5 conexiones simultáneas, o sea, 5 personas o 5 usuarios conectados al mismo tiempo. Si un sexto usuario se trata de conectar, pues automáticamente será rechazado. Bien, entonces luego coloco un password y este password funciona para todo Telnet. Con login, pues forzo a que todos ingresen la contraseña para ingresar y de esta forma estaría configurando Telnet. Luego, pues, además de esta configuración, para que pueda funcionar Telnet es necesario tenerle una contraseña de enable secret. Acá podemos ver algo bastante básico. Y para poder ingresar, pues solamente desde una PC, si utilizáramos Windows, podemos hacerlo desde CMD y desde Linux desde la terminal, con Telnet, espacio y la dirección IP, y yo puedo ingresar directamente a la configuración, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se utiliza SSH? Dijimos que SSH pues es la versión que se debe utilizar en lugar de Telnet. Entonces, para configurarlo, dentro de configuración global, hay que colocarle un nombre de dominio. Este nombre de dominio va a servir para identificar al círculo de conexiones o círculo de usuarios que se pueden conectar al dispositivo. Entonces le colocamos un dominio que va a ser cisco.com. Luego le generamos una llave criptográfica a través del comando cryptokey generate RSA. En ese momento que va a generar un certificado, nos pregunta de qué tamaño es el módulo de la llave. En este caso,
el módulo predeterminado son de 512 bits, ¿verdad? Entonces, entre más grande sea la llave, pues va a ser más seguro, pero se van a utilizar recursos. Se van a utilizar muchos más recursos si la llave es más grande, porque recordemos que cada paquete que entra y sale debe ser cifrado o descifrado. Entonces, entre mayor bits, pues es más seguro, pero se utilizan más recursos y por lo tanto, pues es más lenta la conexión. Recordemos que no debemos de saturar tanto los recursos de nuestro dispositivo porque se utilizan para reenviar paquetes. Entonces se recomienda utilizar una llave de 1024 bits en lugar de 512. Le doy un enter y pues ya con eso genero la llave. A partir de ahí puedo ejecutar la creación de usuarios. El comando es username, luego coloco el nombre de usuario, realmente este va a ser el nombre de usuario, luego password y la contraseña del usuario, y de esa forma estaría creando mi primer usuario. Nótese que acá tenemos password. Recordemos que en los sistemas operativos existen una contraseña segura y una contraseña no segura. Por lo tanto, en lugar de password se recomienda que se ejecute secret para que sea una contraseña secreta. Entonces sería username admin y luego secret y colocamos la contraseña. Luego ingresamos a LineBTY, en este caso pues le dieron 16 conexiones simultáneas. Ejecutamos transport input SSH, o sea, todas las conexiones entrantes van a ser SSH. Login local, ahora es local porque nos vamos a loguear con los usuarios locales y con eso pues ya tenemos configurado nuestro SSH. Realmente bastante sencillo, un nombre de dominio, generamos la llave y luego podemos ejecutar este comando las veces que querramos, para 10 usuarios, 5 usuarios, solamente que les recomiendo que utilicemos secret. Y luego dentro de las líneas BTY le coloquemos que de ahora en adelante se va a utilizar SSH y va a ser un login de usuarios locales. En el momento que yo configuro SSH, Telnet deja de funcionar. Entonces debemos de tener eso en cuenta para poder seguir trabajando, porque si yo trato de conectarme por Telnet, aunque ya lo tenía configurado anteriormente, no me va a dejar, ¿verdad? Y por último, pues tenemos que a través de los comandos show, yo puedo ver en este caso que se está utilizando pues una llave de 1024 bits, en este caso pues nos muestran el certificado o la llave, y a través del comando show SSH yo puedo ver información importante como por ejemplo quién está conectado en este momento. Y eso me puede servir para temas de seguridad. Si de repente pues yo ejecuto este comando y miro que a las 3 de la madrugada alguien con un usuario llamado Ricky está conectado, pues obviamente algo está pasando. ¿Para quién va a querer conectarse si no hay una justificación? Acá nos muestra dos conexiones porque es una de entrada y una de salida. Entonces por lo general siempre cada usuario va a mostrar una de entrada y una de salida. Y con eso pues ya llegamos a nuestra última parte de nuestro segundo video.